Bien, sección de oración. Hay un texto, Salmo 27:14. Salmos capítulo 27, versículo 14. Espera en Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en Jehová. Ok. Espera en Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí. Dice aquí, si permitimos que el exceso de trabajo nos aleje de nuestro propósito de buscar diariamente al Señor, cometeremos los mayores errores, porque el Señor no está con nosotros. Pero si oramos, aun cuando tenemos las manos ocupadas, los oídos del Salvador están abiertos para escuchar nuestras peticiones. La gracia de Cristo puede cumplir por nosotros todo lo que nuestros esfuerzos fallarán en hacer. Es interesante, nosotros debiéramos orar más. ¿Cuántos de ustedes oran 20 veces a la semana? No me levanten todas las manos a la vez. ¿Cuántos son? 21 veces son 3 veces por día. Eso es lo que oraba Daniel, ¿se acuerdan? Daniel oraba 3 veces por día, quiere decir que Daniel oraba 21 veces a la semana. ¿Cuántos oran 7 veces, una vez por día? ¿Cuántos no oran? No me levanten la mano. Sí, pudiéramos orar más. O sea, yo pienso que debemos hacer de la oración una práctica interesante. Si el pastor Alejandro Bullón, él cuenta que antes de montarse en su vehículo, él abre la puerta del pasajero, invita al Señor Jesucristo a entrar. Mira, Señor Jesucristo, entra aquí. Entonces, espera un ratito, después cierra. Y después monta ahí. Entonces ahora él anda con Cristo en el carro y va conversando. Y él dice, eso me ha ayudado a cuando un tipo se me mete en el medio y yo quiero decirle 2 cosas. Me acuerdo que el Señor Jesucristo está aquí al lado y entonces no me atrevo a decirle 3 cosas al tipo, ¿no? entonces una forma de él controlarse. Pero no, muy interesante. Que oremos, vamos a poner el pie, entonces vamos a orar. Querido Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu gran amor, tu gran cuidado para con nosotros. Gracias por un día más de vida que nos das. Gracias por la oportunidad que tenemos de poder estudiar tu palabra en este día. Queremos pedirte, Dios, que tu presencia esté en medio nuestro, que tu Santo Espíritu dirija el estudio esta noche, que todo lo que digamos aquí pues esté anclado verdaderamente en tu palabra y ayúdanos, oh Señor, a poderla entender. Danos sabiduría de lo alto para que podamos tener una comprensión clara de cómo funciona tu amor y cómo tú has revelado grandes verdades con relación a tu amor para con nosotros. Estos favores, oh Señor, lo pedimos sin mérito en nosotros, sino acogidos del sacrificio de tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Es en su nombre que te lo pedimos. Amén. Bien, nuestra lección de esta noche trata sobre el amor de Dios. Vamos a ver algunos principios del amor. Y el texto, pues, es un texto muy conocido. Yo pienso que casi todo el mundo cristiano se sabe este texto de memoria. Decía un gran pastor, si la Biblia desapareciera y solo quedara este texto, yo creo que sería suficiente. Otro pastor se pasó 50 años predicando solo ese texto. Y todos sus temas eran, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Una hermana le dijo, pero pastor, usted predicó eso ya 10 veces. ¿Qué es lo que usted se propone? Yo me propongo que ustedes sepan que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo, ¿verdad? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta el momento. Ya vimos el propósito de la Biblia, lo vimos en 2 Timoteo 3:15. Dice el texto, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Este texto conecta la palabra de Dios con la salvación por la fe. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Lo que quiere decir que la salvación siempre está anclada en la fe. Y fe vimos también en ese estudio, el primer estudio, que ustedes ya lo tienen en video en el chat. No sé cuántos ya vieron que lo tienen en video. Sí, se lo compartimos en video, todo lo que dijimos acá. Vimos que fe está relacionado con ¿qué palabra? Con creer. Vimos la raíz griega, ¿verdad? La palabra en griego es pistis y creer es pisteo. Quiere decir que
La fe es, digamos, la realidad de yo haber creído. Es la convicción de que yo he creído en lo que está diciendo la palabra de Dios. Muchas de las escrituras ustedes lo pueden repasar, ustedes tienen ya los slides, tienen la presentación, pero en esencia estamos enfocados en ese capítulo 1 en entender que toda la estructura bíblica, su objetivo primordial es darnos sabiduría en el tema de la salvación por la fe en Cristo. ¿Okay? Eso lo vamos a estar enfatizando en la medida que vayamos avanzando. Recuerden que estamos aquí como pintando un cuadro. Pintamos, ¿verdad?, los bordes. No sé cuántos ustedes han armado rompecabezas. ¿Han armado rompecabezas alguna vez? Sí. ¿Cuántos han armado rompecabezas de 1500 piezas? Sí. ¿Y de 2000? Ese rompe la cabeza, 2000. ¿Y cómo usted empieza a armar un rompecabezas? ¿Se acuerdan? ¿Qué usted primero hace? El marco, correcto. Usted hace el marco y después entonces busca ¿qué? Los colores fáciles y lo apilas todo, ¿verdad? Entonces esto es exactamente lo que vamos a hacer en todo este programa. Nosotros estamos pintando la estructura de la salvación y vamos avanzando enmarcados, siempre vamos a estar enmarcados en este texto. En que el objetivo de las Escrituras es darnos sabiduría en el tema de la salvación por la fe. Ese es nuestro marco en el cual nos vamos a estar moviendo, en el tema de la salvación por la fe. La semana pasada hablamos de por qué tú necesitas un Salvador. Y hicimos una pequeña introducción al problema cósmico, al problema de Dios, ¿se acuerdan? Sí, y entonces vamos a hacer un pequeño resumito. Nosotros vimos, la semana pasada dimos respuesta a la pregunta, ¿a quiénes afecta el Evangelio? El plan de salvación. Vimos que el Evangelio afecta de diferentes maneras a muchas personas, a muchas entidades. Por un lado está Dios, en la figura de Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad?, que fueron afectados desde un comienzo con el problema del pecado. Ya ellos sabían, dijeron, bueno, si nosotros creamos seres inteligentes que tengan la capacidad de elegir libremente amarnos y adorarnos, siempre va a existir la posibilidad de que un día digan, no queremos estar contigo. Ahora, ¿cómo Dios iba a lidiar con eso? Nosotros vimos también que los ángeles que se quedaron del lado de Dios, el Evangelio también los afecta. ¿Por qué? Porque habíamos analizado que los ángeles, si bien vivían en la presencia de Dios, no conocían a Dios. No lo conocían totalmente. No podían hablar con Dios, comunicarse con Dios, pero habían elementos de Dios que ellos desconocían. No tenían necesidad de misericordia, no tenían necesidad de perdón, no tenían necesidad de gracia, no tenían necesidad de justicia, porque ellos no estaban ahí confrontados o siendo juzgados en todo este proceso. Entonces, el Evangelio les permite ahora a los ángeles fieles conocer el carácter de Dios en detalle. Y eso es extraordinario, porque ahora los ángeles del cielo dicen, wow, cuando ven lo que todo Dios hizo por salvarnos. Los ángeles infieles también son condenados, porque ahora ellos se dan cuenta de que en realidad Dios es amor y que Dios hizo algo que nadie quiere hacer. Y yo quiero que ustedes sepan algo bien importante. Lo dijimos la semana pasada, pero el eje del pecado, la razón fundamental del pecado es una palabrita de 2 letras. Yo soy el centro. Yo, ego. Si siquiera pasamos a 3, ego. O sea, el ego. Yo tengo que estar ahí, yo tengo que superarme, yo tengo que estar ocupando ese lugar, yo ocupo el lugar de Dios. O sea, yo versus Dios. ¿Ven? Entonces, es muy difícil, para decir casi imposible, que usted vea que un CEO de una empresa está aspirando un día a poder ser encargado de limpieza de la empresa. ¿Verdad que no? Que eso usted nunca lo va a ver. Ahora, usted sí va a ver a un encargado de limpieza queriendo subir, ¿verdad? Exactamente. Yo tengo que subir. Lo que nadie quiere es bajar. Entonces, lo que Dios le demuestra a Lucifer es, mira, tú lo que quieres es subir para ocupar mi trono, pero tú no tienes mi carácter. ¿Ves? Ahora, yo te voy a demostrar que yo puedo hacer algo que tú no puedes hacer. Es bajar. Yo, siendo el Dios creador del universo,
al decidir crear a usted de los ángeles y crear seres libres, porque el amor de Dios lo impulsa a crear, a respetar la libertad de los seres que va a crear, ya Dios sabe que de hacer eso le va a costar a él en un momento determinado arriesgarlo todo. Y eso lo vamos a ver cuando veamos la cruz. Traten de no perderse el tema de la cruz. Invite incluso si usted quiere a los amigos. Vamos a ver la cruz de una manera que usted nunca la ha visto. O sea, hay una confusión impresionante con el tema de la cruz y vamos a analizarlo de cómo funciona la cruz desde la perspectiva judía, no desde la perspectiva romana. Siempre hemos analizado la cruz desde la perspectiva romana, nunca de cómo el hebreo entendía la cruz. Y definitivamente, Dios le demuestra a los ángeles malos, incluido a Satanás con todo su séquito, de que el carácter de él puede entregarse por entero por sus criaturas a las cuales él le va a expresar su amor. Y él puede rebajarse, él puede bajar hasta abajo. El ego no te permite bajar. Es difícil que la gente se humille ante Dios. Es difícil que la gente entregue su vida a Dios. Porque a veces el ego no nos deja. Ay, pero entonces yo tengo que bautizarme. No, yo no puedo bautizar. Ay, entonces yo tengo que obedecer a Dios y dejar los tragos. No, yo no puedo hacer eso. Entonces, el ego... entonces yo no puedo ver otras mujeres después que me convierta. El ego. O sea, el orgullo humano, entonces se planta y se convierte en un obstáculo siempre en nuestra salvación. Ese es todo el problema. El yo. Entonces vemos definitivamente que el evangelio involucra al hombre. Vimos que Cristo ya estaba destinado a la cruz desde antes de la fundación del mundo. No lo vamos a leer para no perder un poco de tiempo en eso, pero 1 Pedro 1, 18 al 20 dice que Cristo es el Cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Si usted busca esa palabra en el original, usted se va a dar cuenta que mundo es cosmos. Desde antes de la fundación del cosmos, Cristo se ve en la cruz y dice: crearlos y vivir la eternidad con ellos me va a costar la cruz, pero los voy a crear y voy a vivir la eternidad con ellos. Amén. Y eso es impresionante. Para mí es impresionante lo que Dios hace. Dios siendo el creador, cuando a mí algo me sale mal, un proyecto me sale mal, ¿qué yo hago? Lo desbarato y hago otro. Dios no hizo eso. Dios se involucró incluso hasta su propia vida en este proyecto. El dilema del Dios creador: podía crear ángeles robot o criaturas robot. Te alabamos, Señor, te adoramos, Señor, te alabamos, Señor, te adoramos, Señor. La eternidad en ese show. A la batería. Le pregunto: ay, ¿qué pasó? El cielo estaba apagado. Hay que cambiar la batería a los robots. Entonces, no tenía duracell. Hay que cambiarle, tenía rayo back. Entonces, Dios decidió que hacer ¿qué? Ángeles libres, con la capacidad de amarlo, con la capacidad de decidir. Y eso, obviamente, la decisión de crear seres morales inteligentes con libre albedrío provocaría la puesta en marcha del plan de salvación. Dios sabía que eso iba a ocurrir. Dios sabía que crear ángeles inteligentes iba a representar un riesgo. Vimos las tres opciones que Dios tenía: destruir los ángeles malos, destruir los ángeles malos y buenos, o permitir que el pecado se desarrollase. Vimos que la omnipotencia de Dios es limitada a su carácter, ¿cierto? O sea, hay cosas que Dios no puede hacer. Aunque Él todo lo puede, Él no puede mentir, no puede ser injusto, no puede ser infiel. Ven, entonces usted tiene que estar claro que cuando usted ve que Dios es omnipotente, no significa que Dios lo puede todo. Dios puede todo aquello que su carácter le permite. No es que Dios, si un día quiere ser injusto, dice: hoy amanecí con ser injusto. No puede. No puede ser injusto, definitivamente no puede. O sea, Él no es que no debe ser injusto, porque debe ser injusto, no debe ser injusto, es que Él pudiera ser injusto si Él lo quisiera. Es que no puede. Porque su carácter de justicia, cuando Dios dice yo soy el justo, no puedo ser el injusto en ningún momento.
por medio del Evangelio, del plan de salvación, Dios entonces revela su carácter y vimos que por medio del Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. O sea, ahora el carácter de Dios lo expone por medio del plan de salvación, ¿verdad? Y el objetivo de Dios es que todo el mundo vea al fin de que Él es el justo y que Él es el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces Dios nos escogió en amor a nosotros los seres humanos para hacer el testimonio eterno de su carácter de amor, justicia, gracia y misericordia. Amén. O sea, Dios ahora nos da a nosotros ese privilegio. Fíjense que Efesios 1, 4 al 6 dice, según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Fíjense que el texto de la predestinación, que muchas iglesias lo toman para decir que Dios predestinó a los que se van a salvar y ha predestinado a los que se van a perder, eso es falso. Dios predestinó a toda la humanidad para salvación. O sea, en la humanidad entera, Dios ahora va a revelar su carácter. La escogió, nos escogió. Dice aquí, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. La iglesia puede dar a conocer a todo el universo el verdadero carácter de Dios. Al traernos a la vida en este mundo condenado por el pecado, Dios nos ofrece el impresionante privilegio de testificar al universo de su persona. Y vimos esto de Efesios 3, 8 al 11, donde el apóstol Pablo dice que para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestes. ¡Wow! O sea, Dios nos escoge a nosotros pecadores, condenados, nos ofrece la salvación para que ahora la iglesia testifique ¿a quiénes? ¿A los incrédulos? No. Principados y potestades en los lugares celestes. ¿Quiénes son esos? Ahí están los ángeles rasos, los ángeles capitanes, los generales, y están todos los ángeles, ¿correcto? O sea, principados y potestades allá arriba. Entonces la iglesia ahora, los redimidos, las personas que han aceptado la salvación gratuita que Dios nos ofrece en Cristo, ahora podemos testificar, podemos dar el testimonio de cómo es Dios, quién es Dios, cuál es su carácter. Y eso se llama un privilegio. El más grande. Cuando yo comprendí eso, yo preguntaba, ¿y por qué Dios me metió a mí en este lío de venir aquí a este mundo para verme con ustedes? Entonces dije, no, lo que pasa es que Él me está dando ¿qué? Dios podía no crearme. Esa era una opción, ¿cierto? No crearme. Me ahorraba muchos problemas. O podía darme la oportunidad de vivir y hacer ¿qué? Y pasar la eternidad con Él. Entonces, entre una cosa y lo otro, Dios dijo, no, es que si yo le digo a Ricardo que le doy la oportunidad a Ricardo, o no te creo, o te creo en este problema, pero tú vas a testificar eternamente de mi gloria. Vas a vivir a mi lado y yo te voy a colocar como rey y señor de este universo, gobernando con mi hijo Cristo. Yo le voy a decir, vamos a echar el pleito, ¿cierto? Vamos a echar el pleito, claro. Entonces, muchas veces nosotros somos afligidos por el problema del pecado, la muerte, cuando muere un familiar que amamos. Eso a nosotros nos preocupa, ¿cierto? A Dios eso no le preocupa. ¿Por qué? Porque Dios tiene la resurrección. Dios ha ofrecido la resurrección a todas las personas que han muerto en Cristo. Entonces, hay una promesa garantizada de vida eterna a la persona que aceptó a Jesucristo como salvador personal. Entonces, una persona se puede ir a destiempo. Entonces, yo tengo que confiar en Dios. Fíjense que Job dice, creo que en Job 19, si mal no recuerdo, 13 al 15 por ahí dice, aunque Jehová me matare, en él esperaré. O sea, si Dios me mata, estoy bien matado. Puedo confiar en ¿qué? En su salvación. Los amigos de Daniel también en el horno, ¿correcto? Entonces, al mismo tiempo que Dios nos trae a la vida a este mundo condenado, nos provee su salvación
y Él se involucra personalmente en el problema del pecado. Entonces, de todas estas personas que el Evangelio afecta, el problema es que el Evangelio afecta a Dios, cómo afecta a los ángeles buenos, los ángeles malos, pero el objetivo de este plan es enfocarnos en cómo nos afecta a nosotros. ¿Está claro? Entonces hicimos esa introducción para que ustedes pudieran tener entonces el contexto del plan de salvación desde una perspectiva cósmica. La perspectiva cósmica me cambia muchos elementos de cómo yo puedo entender el plan de salvación. La semana pasada también analizamos la razón de por qué necesitamos un Salvador. Y el texto ancla fue Romanos 5:12. Romanos capítulo 5, verso 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ese fue nuestro texto ancla la semana pasada. Y aquí analizamos entonces que Adán, cuando Dios lo creó, Adán era ¿qué cosa? La fuente. Dios colocó la vida de toda la humanidad, la suya, la mía, la de todos, la metió en Adán. Cuando Dios sopla en Adán aliento de vida, en realidad sopló toda la vida de toda la humanidad en Adán. Dijimos también que el nombre Adán significa humanidad. Humanidad. Entonces, cuando Dios crea a Eva, no creó otro muñeco. ¿Qué hizo? La saca de Adán. Entonces prepara, ¿verdad? Esta mujer, yo no sé cuántos metros tenía Eva, pero tenía que ser un mujerón, ¿cierto? Cuando las mujeres dicen, esa mujer es un mujerón, es que es una mujer, ¿verdad? Que además de ser bonita y todo eso, pero lava, plancha, trabaja, ¿verdad? Cocina. A veces los hombres dicen, esa mujer es un mujerón, pero lo ven solo de un solo aspecto, ¿cierto? Pero cuando las mujeres dicen, esa mujer es un mujerón, ya usted sabe que las mujeres están diciendo que es una cosa tremenda. Yo creo que Eva era un mujerón. Entonces, cuando Adán la vio, dijo, Dios mío, ¿y qué es esto? Dice, y supo inmediatamente que era su pareja, porque a Adán, Dios le puso la tarea de ponerle nombre a todos los animales. Y él veía las parejas. Bueno, este es el conejo y esta es la coneja. Este es la vaca, este va a ser el toro. Este va a ser la rata y este es el ratón. Bien, pero aquí están todos emparejados. Aquí el único que está solo soy yo. Entonces Dios, ¿qué hace? Dice, no, espérate, que lo tuyo viene ahora. Y trae esta chica, ¿verdad? Que fue la corona de la creación, un proyecto impresionante. De Adán y Eva, pues nacemos todos nosotros. Cuando la fuente pecó, entonces toda la humanidad se contaminó con el pecado. Y entonces aquí entra el texto del apóstol Pablo en Romanos 5:12, que dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Los seres humanos, a partir de ese momento, todos los seres humanos enfrentan dos problemas serios: la muerte, que es la ley del pecado, y el pecado. Usted puede ser chino, ruso, árabe, islamita, musulmán, africano, dominicano de Bauruco, de Barahona o de La Vega, y como quiera usted está sometido a esos dos problemas: muerte y el pecado. Y dos problemas que no se pueden explicar del punto de vista racional. Usted agarra a cualquier científico o filósofo y le dice, ¿por qué morimos? ¿Por qué? ¿Por qué morimos? ¿Por qué nuestras células y nuestros átomos se van degradando y entramos en un proceso de envejecimiento y un día, ¡pum! ¿Por qué? No hay forma de explicarlo. De hecho, uno de los problemas que rompe la mente del científico tradicional es que el tema de la vida resulta un misterio muy grande. Y decíamos que si yo comparo una célula viva con una célula acabada de morir, me doy cuenta que son idénticas. Quiere decir que si yo ensamblo una célula, la ensamblo y la fotocopio, o sea, la célula viva, yo tomo toda la estructura y pongo átomo con átomo, molécula con molécula en el mismo sitio y hago una fotocopia de la célula, no significa que esté viva. Y eso
en la mente lógica del ser humano, hace así, ¡pum!, se la revienta. Porque la vida no es una fuerza ni una energía, la vida es una persona. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. La vida es una persona. Entonces es importante que yo tenga eso bien claro y lo vamos a ver cuando estudiemos la cruz. Traten de no perderse el tema de la cruz. Vimos Deuteronomio 24, 16. Deuteronomio capítulo 24, verso 16. Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Ya Dios había dicho que no es justo, ¿verdad? No es justo que yo tenga que morir por el pecado de Adán. No es justo, correcto. Eso no está bien. Ezequiel 18:20 me dice más o menos lo mismo. Ezequiel capítulo 18, verso 20. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Que una persona sea castigada por la falta de otro es un tema relacionado con la justicia. Y Abraham así lo entendía. Fíjense que Abraham, en Génesis 18, 23 al 26. Génesis capítulo 18, los versículos del 23 al 26. Y se acercó Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. ¿El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo? Entonces respondió Jehová, si hallara en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Fíjense que Abraham está cuestionando a Dios y le dice, óyeme, tú no puedes castigar al justo con el impío, eso no es justo. No es justo que el justo pague por el injusto. Correcto. Entonces, de igual manera, cuando yo entro ahora, ¿verdad? Y nació Ricardo, y nací pecador en un mundo pecador, eso no es justo para mí. Y la justicia de Dios una vez se activa y dice, nació otro pecador, papá, hay que resolver aquí. Entonces, Dios toma el problema del pecado de los seres humanos y lo asume. Porque ya de hecho el problema del pecado era un problema de Dios. Y eso es interesante que usted lo tenga bien claro. ¿Por qué? Le voy a decir por qué. Uno de los grandes problemas que existe dentro de la teología a nivel del cristianismo, a través de toda la historia del cristianismo, es si nosotros nos salvamos por nuestros méritos y nuestras obras, o si la salvación Dios la provee como un regalo para nosotros. Millones de personas han muerto por eso. La Iglesia romana, desde sus inicios, planteó una salvación basada en méritos. Si yo voy a la iglesia, si yo voy a misa, si hago obras de caridad, si yo abro obras de santidad, yo voy acumulando tantas obras buenas que un día Dios dice, oh, este Ricardo si es bueno lo salvo. Y la Biblia coge otra ruta y dice, un momento, la salvación no es por obras para que no te gloríes, la salvación es un don de Dios, es un regalo. El gran problema de Lutero, que era de hecho un monje de la iglesia romana, es ese. Él se encuentra con el texto que dice, Efesios 2:8, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don, es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, esa problemática, entender cómo yo me salvo, cambia totalmente el enfoque que yo puedo tener en cuanto a mi relación con Dios. Yo puedo pasar la vida entera tratando de ser bueno y entonces cosas buenas, ¿verdad? Por haber rechazado a Cristo. Usted puede tener, por ejemplo, personas que son muy buenas, personas que hacen una de caridad, que son fieles a sus parejas, que nunca han hecho un engaño, nunca han mentido. Son gentes, del punto de vista moral, son gente correcta. Pero son ateos. Se van a perder. O sea, usted puede ser moralmente bueno, desconectado de Cristo, y se va a perder. ¿Está claro? Entonces, no son mis obras las que van a garantizar mi salvación. ¿Es qué cosa? Es mi relación con Cristo, porque la salvación ya Dios me la va a proveer.
Ven, Dios en su palabra enseña cómo Él se involucra en la solución del problema humano. Fíjense que dice Romanos 3, 23 y 24. Romanos capítulo 3, versículos 23, 24. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Fíjense, toda la humanidad se encuentra en pecado ante Dios, ¿cierto? Ahora, ¿cómo somos justificados? ¿Cómo Dios va a resolver el problema de mi pecado? ¿Basado en yo comprar esa salvación o es gratuito? ¿Dios me está pidiendo que yo haga cosas buenas para merecer la salvación? Entonces yo tengo que tener cuidado con eso. Ven, los cristianos no actúan como cristianos, no actúan bien para llegar a ser cristianos, para demostrar que son cristianos. El árbol da mangos, el árbol de mango da mangos porque ya es mango. ¿Se entiende? O sea, yo no le puedo pedir al pecador que produzca obras que agraden a Dios porque él es pecador. Hay que hacer cosa. Hay que convertirlo para ahora moverlo a la dimensión de Dios, a la posición de Dios, y ahora Dios va a resolver el problema de la obediencia en la vida del pecador. Romanos 5, 19. Romanos capítulo 5, verso 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Fíjense, así como por la desobediencia de Adán los muchos fueron constituidos pecadores, de la misma manera por la obediencia de uno los muchos son constituidos, por la obediencia de Cristo los muchos son constituidos justos. Entonces el Evangelio es la buena noticia de que Dios por medio de Jesús va a revertir el problema que Adán ocasionó a toda la humanidad. O sea, cuando Adán peca, toda la humanidad contenida en él se contamina. ¿Y ahora qué hace Dios? Dios va a revertir en el segundo Adán, en el que le sopló el aliento de vida a Adán. Ahora Dios va a revertir en la fuente de vida el daño que Adán le hizo a toda la humanidad. Dios lo va a revertir en Cristo. Amén. Esa es la buena noticia del Evangelio. Entonces el Evangelio es la buena noticia. Y vimos también que el Evangelio significa es bueno, angelio, de donde viene la palabra ángel, es mensajero, mensaje. Ángel es mensajero, angelio es mensaje. El buen mensaje, la buena noticia de que por medio de Cristo Dios ha resuelto de manera definitiva los dos grandes problemas que afectan a cada ser humano. El problema de la muerte y el problema del pecado. Amén. Entonces, ahora vamos a entrar al tema de esta noche. Todo eso era la introducción de lo que ya vimos. Correcto. Y ustedes son especialistas en eso, ¿cierto? Sí, Arisa, estamos especialistas. Sí. Entonces vamos ahora a ver el amor incondicional de Dios. Antes de entrar al tema del amor, vamos a hacer un pequeño examen sobre el amor y vamos a analizar estos versos. Vamos a ver, 3 versos. Mateo capítulo 22, versículos 37-38. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Correcto, Mateo 22, 37 y 38, Jesús está diciendo que tú vas a amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ahora, Mateo 22, 39. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí Dios está diciendo que yo debo amar ¿a quién? Como a mí mismo. ¿Cuántos ustedes aman a su prójimo como ustedes mismos? Fíjense, Jesús nos está dando aquí pidiéndole un favor a su iglesia. Ay, a mí me gustaría que ustedes amen a su prójimo como ustedes mismos. Eso sí sería una cosa bonita. Eso es una orden. Amarás. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cierto? Es buen día, es una orden. O es un favor. Ay, si ustedes fueran, ustedes sí me agradarían si ustedes amaran. ¿Cierto? Ahora, miren qué interesante. Segunda de Timoteo capítulo 3, versos 1 y 2. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos,
ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Ok, aquí tenemos entonces una prueba de un test del amor. Este es un examencito que le voy a dar a ver qué tan duchos son ustedes en el tema del amor. ¿Cuántos saben lo que es el amor a propósito? ¿Cuántos de ustedes saben lo que es el amor? ¿Qué es el amor? Yehudy, ¿qué es el amor? Ya, amar. Sí, o sea, apapachar, o sea, abrazar. Ya, bueno. Ok. Ven, Jesús está diciendo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí tengo una declaración. Pero en este texto me dice que en los postreros días iba a haber hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios. O sea, los amadores de sí mismos encabezan la lista de todo lo malo que puede ser una persona. Ahora, viene aquí la pregunta, aquí viene el test. ¿Cómo puedo amar a mi prójimo como a mí mismo si amarme a mí mismo inicia la lista de todo lo malo que puede ser una persona? Él me dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, pero no te ames a ti mismo porque eso sí es malo. ¿Cómo puedo amar a mi prójimo como a mí mismo? Se complicó aquí el negocio. Hola. El tipo que se mira en el espejo y dice, wow, yo soy bonito y todo eso. Está bien, pero sea que sea narcisista o no, ya amarte a ti mismo es un problema. Entonces yo te estoy diciendo, mira, yo creo que tú amas a tu prójimo como a ti mismo. Espérate, pero si amarme a mí mismo es tan problemático, entonces mejor no me amo a mí mismo. Está bien, pero ahora el texto me dice, ama a tu prójimo como los egoístas se aman a sí mismos. ¿A quién amó tanto Dios que envió a su Hijo para salvarlo? Juan 3:16. Juan capítulo 3, verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Al mundo, correcto, al mundo. Y esa palabra mundo dijimos que es ¿qué? Cosmos. O sea, no es solo que amó a los seres humanos y al mundo, a la tierra. O sea, Dios está incluyendo en ese amor ¿a quiénes? A los ángeles también, al cosmos, a todo el sistema, a toda su creación completa. Dice, lee Efesios 2, 4 al 5. ¿Qué razón dio Pablo de por qué Dios redimió a los pecadores en Cristo? Efesios capítulo 2, versos 4, 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Qué razón dio Pablo de por qué Dios redimió a los pecadores en Cristo? ¿Cuál es la base? ¿Cuál es el motor de esa salvación, de acuerdo al texto? ¿Qué me dice el texto? ¿Qué dice el texto, Araceli? ¿Cuál es la base? Por su gran amor. Su gran amor con que nos amó, correcto. O sea, Dios nos salvó debido a su gran amor para con nosotros. Fíjense que el texto no está diciendo que mi salvación está dependiendo de mis acciones y de mis obras. Está dependiendo de qué está dependiendo mi salvación. Del amor de Dios para con nosotros. Fíjense que vimos el texto ahorita de Efesios 4 que dice que Dios nos escogió en amor. Cuando Dios decidió escoger a la humanidad para implementar el plan de salvación, nos escogió ¿en qué? En amor. Y vamos a ver por qué nos escogió en amor. ¿Por qué Dios nos salvó? Tito capítulo 3, versículos del 3 al 5. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué Dios nos salvó de acuerdo al texto? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que se manifestó? La bondad de Dios y ¿qué? Y su amor para con los hombres. Fíjense, nos salvó porque somos buenos, por nuestras obras de justicia. No. Entonces, fíjense que cuando Dios decide crearnos, ya Dios va a garantizar en el proceso
nos va a garantizar la oportunidad de salvarnos. Dios va a garantizar dentro del paquete de nuestra creación, va a garantizar nuestra salvación. Pero recuerden que el objetivo del Evangelio es revelar el carácter de Dios. Fue lo que vimos la semana pasada, ¿se acuerdan? Ahora, no son nuestras obras de justicia las que van a pagar nuestra salvación. ¿Es qué cosa? El amor de Dios. La redención de la humanidad fue efectuada por la misericordia y el amor de Dios. Ahora, dice aquí, lea Mateo 5:43. En la época de Cristo, ¿qué era lo que se había estado enseñando? Mateo capítulo 5, verso 43. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Entonces, ¿qué está enseñando en los tiempos de Cristo? Amar al prójimo y que aborrecer. Dice, este es el enemigo, le pongo la cruz del gato para tú. O sea, ese no. Y este es mi prójimo, este sí lo quiero, ¿cierto? Eso estaba enseñando. Se había estado enseñando el amor al prójimo, en otras palabras, el próximo, el cercano, la persona que vive conmigo, mi esposa, mis hijos. Entonces, obviamente, también dentro del contexto judío, se está enseñando que el prójimo son ¿qué? Los judíos, no los gentiles. Ese es el próximo. Dentro del contexto de la nación judía, se había estado enseñando eso. Ahora, para los seres humanos, quizás es fácil amar, ¿verdad?, a los cercanos. Amar a mi esposa, a mis hijos, a la tía Cucha, a mi madre. Pero debe ser un poco difícil amar a nuestros enemigos, ¿no? Es difícil, ¿verdad? Dice, ay, si yo tuviera la oportunidad, yo le cortaría esa cabeza. Es como la historia del tipo que le pidieron, mira, lo que tú pidas para ti se lo vamos a dar a ese enemigo tuyo. Saca un ojo. ¿Cierto? Ok, ahora, en contraste con este amor humano, ¿cómo describió Jesús el amor cristiano? Según Mateo 5:44. Mateo capítulo 5, verso 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Este es un lío lo que está pidiendo Jesús aquí, ¿eh? Sí, dice, yo les digo a ustedes, ¿verdad? Ustedes habían escuchado que era amar al prójimo y aborrecer al enemigo. Ahora yo les digo a ustedes cómo es que funciona el amor cristiano. El amor cristiano funciona de que ustedes deben amar a sus enemigos, bendecir a los que los maldicen, hagan bien a los que los aborrecen y oren por los que los ultrajan y los persiguen. ¡Qué papita! Bueno, entonces eso es una barbaridad. Dice, el amor cristiano es un reflejo ahora del amor de Dios, quien ama incluso a sus enemigos. ¿Será que Dios ama a los enemigos de él? Vamos a ver. ¿Cuál es el alcance del amor de Dios? Fíjense que estamos leyendo Mateo 5, 43, 44 y ahora brincamos al 45. ¿Cuál es el alcance? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. ¿Qué? ¿Qué es lo que hace Dios? Dios ama y cuida incluso a aquellos que lo odian. Ven, el amor de Dios se extiende más allá de todas las barreras. Es totalmente contrario al amor humano. Dios ama y cuida incluso a aquellos que lo odian. O sea, el amor de Dios es, por tanto, incondicional porque no depende de nuestra bondad. Vamos a leer este texto. Este texto es bien interesante. ¿En cuáles 4 condiciones estábamos cuando Dios nos redimió en Cristo? Romanos capítulo 5, versículos del 6 al 10. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Qué está diciendo ahora el apóstol Pablo? ¿En cuáles 4 condiciones nos encontrábamos nosotros cuando Dios decidió salvarnos
o redimirnos en Cristo? ¿Éramos qué? Débiles, impíos, pecadores. Ahora, ¿qué significa eso? El apóstol Pablo está diciendo, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que algunos ahora morir por el bueno. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Dice, es difícil encontrar que una persona quiera morir por otra porque es buena. Por ejemplo, Ángela está condenada a muerte por un gran accidente que cometió y fue condenada. Y ahora yo aparezco donde el juez, deme el nombre suyo, borré, José Gregorio, y le digo, mire señor juez, Ángela no puede morir, yo quiero morir en lugar de ella. ¿Qué? ¿Usted está dispuesto a morir por ella? Sí, yo quiero ocupar su lugar, para que usted la deje libre. ¿Y por qué usted quiere hacer eso? No, porque mira, Ángela es una muchacha buena, esta muchacha tiene su familia, va a la iglesia, hace muchas cosas. O sea, ella no puede ser condenada a muerte. Yo estoy dispuesto a morir en su lugar. El apóstol Pablo dice, ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Si acaso, ¿verdad? Con todo, pudiera ser que algunos harán morir por una gente buena. Lo que no va a parecer es que si yo tengo aquí a Jesús, que había puesto bombas en escuela de niños, había matado muchísima gente, había hecho montones de travesuras, lo atraparon y ahora que está condenado ¿a qué? A muerte. Lo que no va a parecer es que yo vaya donde el juez y le diga, señor juez, yo voy a morir por Jesús. ¿Qué? Si yo voy a ocupar el lugar para que usted lo deje libre. Dice el apóstol Pablo, eso no va a aparecer. Otra historia, ¿correcto? Entonces fíjense que dice el texto, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores y enemigos de Él, ahora Cristo va a pagar la deuda mía que soy su enemigo. Entonces, lo que Pablo me está presentando aquí es un tipo de amor que no es humano. ¿Está claro? Nos encontrábamos débiles, impíos, pecadores y enemigos de Dios. ¿Está claro? O sea, Cristo está ahora muriendo por un grupo de personas que no quieren saber de Él y que están condenados por su pecado. Lea Jeremías 31:3. Según el profeta Jeremías, ¿qué nos atrae a Dios? ¿Qué nos atrae? Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Entonces, ¿qué es lo que nos ha atraído a Dios? ¿Qué es lo que nos puede atraer a nosotros a Dios? Su amor incondicional. Su amor. O sea, el carácter de amor eterno de Dios es lo que nos atrae hacia Él. Ahora, vamos a ver y vamos a entrar un poquito de materia para que ustedes se den cuenta de algunos elementos interesantes. Lea Juan 21:15 al 17. ¿Cuántas veces la palabra amor aparece en el siguiente texto? Juan capítulo 21, versículos del 15 al 17. Así que cuando habían terminado de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Él le dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Entonces, ¿cuántas veces aparece el verbo amar? 7 veces. 7 veces, perfecto. Aparece la palabra amor en el texto. Ahora, nosotros tenemos un serio problema con nuestro idioma, el español. El español es bien limitado. A diferencia del español, el griego tiene 4 palabras que expresan amor. O sea, en español, nosotros tenemos el verbo amar,
y ya. Yo amo a mi esposa, yo amo a mis amigos, amo a mis tíos, amo a mis hijos, ¿verdad? Entonces, en griego no funciona así. En griego existen 4 tipos de amor. En español tenemos uno solo, amor, amar, el verbo amar. Pero en griego tenemos 4 tipos de amor. Tengo el amor estorgé. Estorgé es el amor que yo siento por mis amigos y mis familiares lejanos. Ese es un tipo de amor, un tipo de relación. Yo amo a mis amigos, correcto. Luego tengo el amor eros, el amor íntimo de pareja, correcto. El amor por mi esposa. Mi esposa siente por mí, yo siento por ella. Es un amor íntimo, conyugal. Luego tengo el fileo, es el amor que yo siento por mis hijos, correcto. Fileo es un tipo de relación. O sea, yo amo a mis hijos de una manera distinta como amo a mi esposa. ¿Cierto? El amor filial, de ahí sale la palabra filial. Ahora bien, estos 3 tipos de amores representan relaciones de amor humano. Cuando la Biblia habla del amor de Dios, Dios nunca usa esa palabra. palabras, utiliza ágape. Ven, cuando Jesús le dice en Juan 21 a Juan dice, así cuando habían terminado de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón hijo de Jonás, ¿me agapao? O sea, ¿me amas con el amor que Dios muestra para con la humanidad? ¿Para con sus hijos? ¿Me agapao más que esto? Y Pedro contesta, sí Señor, tú sabes que te fileo. Pedro dice, espérate, tú me estás poniendo un estándar de amor. Yo te amo como un hijo quiere a su padre, a su papá. Tú sabes, yo te fileo. Entonces Jesús le dice, Pedro, apacienta mi cordero. Ahora Jesús vuelve y le pregunta de nuevo, Simón hijo de Jonás, ¿me agapao? Pedro respondió, sí Señor, tú sabes que te fileo. Jesús le dice, pastoreas mis ovejas. Ahora Jesús viene con una reversa y la tercera vez le dice, Simón hijo de Jonás, ¿en verdad tú me fileas? Y dice ahora el texto que Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me fileas? Y entonces respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te fileo. Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Ven, cuando yo voy ahora al texto original, me doy cuenta que el movimiento es distinto en la conversación. No lo puedo ver en la versión Reina Valera. Cuenta que Jesús está haciendo un intercambio con Pedro de un tipo de amor, correcto. Y Pedro está respondiendo en otro contexto, con otro tipo de amor. En el griego hay una clara diferencia en el texto entre el tipo de amor ágape y el fileo. Lea 1 Juan 3, 1 al 2. ¿Qué entrañable término usa Dios para su pueblo? Primera de Juan, capítulo 3, versos 1, 2. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Ahora, fíjense, ¿qué término utiliza el apóstol Juan? ¿Qué entrañable término usa Dios para su pueblo? ¿Cómo nos llama? Ahora que somos hijos amados de Dios, ¿correcto? ¿Verdad? Ahora, el apóstol Juan dice, miren cuál amor, cuál ágape nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. O sea, yo quiero que ustedes entiendan ahora, dice Juan, a lo que le está hablando. Yo quiero que ustedes vean el tipo de amor que Dios está ofreciendo ¿a quiénes? A sus enemigos, a los pecadores impíos y débiles.
O sea, Dios le está ofreciendo ahora a sus enemigos un tipo de amor que lo está tomando de enemigos a convertirlos ¿en qué? En hijos de Él. ¡Wow! Eso no se ve típicamente en el amor humano, ¿cierto? No se ve. O sea, si un tipo me mata a un hijo, ¿verdad? Que ahora yo lo adopte. Querido, ven, que yo te voy a adoptar y te voy a proteger. Te voy a cuidar, te voy a elevar al nivel de mi hijo. Te voy a poner a ocupar el lugar de mi hijo. Ven, en Cristo los creyentes llegan a ser adoptados como hijos e hijas de Dios. Ahora, dice aquí, lea 1 Juan 4:16. ¿De qué dependemos los seres humanos para nuestra salvación? Primera de Juan, capítulo 4, verso 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. Entonces, ¿de qué nosotros dependemos en nuestra salvación? Y dice el alto, Dios es ágape, ¿verdad? Dios es ágape. Y el que permanece en ágape, permanece en Dios y Dios en él. ¿Correcto? Ahora, nuestra salvación depende del hecho de que el amor de Dios nunca falla. ¿Qué echa fuera el conocimiento del perfecto amor de Dios? De acuerdo a 1 de Juan 4, 17 y 18. Primera de Juan, capítulo 4, versos 17 y 18. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, ¿qué echa fuera el conocimiento del perfecto amor de Dios? El temor. ¿El temor a qué? No. ¿El temor a qué? En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día. Entonces, ¿de qué yo no tengo que tener temor? Del día del juicio. ¿Por qué? Pues así como Dios es, así Dios quiere que nosotros seamos. O sea, Dios va a tratar de que tengamos su carácter de amor, el mismo que Él tiene. Y nos va a llevar a ese nivel. Por eso que el cristianismo no es tomar a un ser humano pecador y hacerlo menos malo. El cristianismo es tomar un ser Humano pecador, condenado a muerte, listo para riángala ñángala, y agarrarlo y llevarlo a tener el carácter de Cristo. Es que es otra cosa. Por eso se llama una conversión. Dios no salva a seres humanos pecadores en esa condición. Dios lo va a convertir a tener el carácter de Cristo. Fíjense que dice el texto. Pues como Él es, como Dios es, así somos nosotros en este mundo. O sea, Dios va a tratar de tomar su carácter e implantarlo en nosotros por medio del Evangelio. Y nos va a salvar de ese problema y nos va a plasmar el carácter de Cristo. Y eso es lo que vamos a estar estudiando todo este semestre. O sea, y si me muevo en el amor, yo no tengo que tener ningún temor. ¿Por qué? Porque el temor lleva en sí castigo. Por eso yo tengo tantos problemas cuando yo veo personas hablan del infierno y te vas a arder en el infierno eterno. Número uno, el infierno no es eterno. Y número dos, no puede ser que la base de mi conversión sea el temor. ¿Qué debe ser la base de mi conversión? El amor. O sea, entonces Dios, si tú no aceptas su amor, te mete candela. ¿Y qué cosa es eso? Es una barbaridad. Porque si yo te ofrezco mi amor y tú lo rechazas, bueno, te perdiste. Ven, Dios no castiga a las personas por rechazar su amor. Ya las personas están castigadas, condenado. Yo le estoy ofreciendo la salvación en Cristo al tipo que ya está condenado y perdido. No es que Dios lo castiga, es que ya está muerto.
Ya está castigado. Dios lo está sacando del problema y lo está salvando de esa situación. Entonces el conocimiento del amor redentor de Dios echa fuera el temor al juicio de Dios. Yo no tengo que vivir una vida cristiana, tengo miedo, Dios mío. No, sino que cuando yo entiendo el amor de Dios y comienzo ahora ¿qué? A relacionarme con ese amor y a contemplar a Cristo y el carácter de Dios comienza ahora a trabajar en mi vida, entonces yo puedo estar totalmente seguro de mi redención eterna. Es que una relación no puede funcionar sobre la base del miedo. Es como que yo le digo a mi hijo, mira, O tú me amas o yo te voy a dar la taza todos los días. ¿qué es esto? O sea, no, yo lo amo, ¿tú entiendes? Ya punto, lo amo. Entonces, ¿qué va a hacer el tipo? Va a responder al amor. Yo no tengo que amenazarlo para que me ame. Yo sencillamente lo amo, ¿ves? Y ahora él tiene que decir, wow, pero es que mi padre me ama. O sea, todo lo que hace, tú sabes, es por mi bien. Entonces, ¿ahora qué? ¿Qué yo espero? Que el tipo responda en esa dirección. Lea Romanos 8, 38 al 39. ¿Qué 10 cosas menciona Pablo? No pueden separarnos del amor de Dios. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué nos puede separar del amor de Dios? Nada. O sea, pida por su boca. Y dice, eso no me va a separar. No, eso no te va a separar del amor que yo tengo contigo y de mi relación que yo quiero tener contigo. O sea, no hay nada en este mundo, nada creado que pueda separarnos a nosotros del amor de Dios. Usted le puede decir a Dios que es feo, que es bruto, que usted no lo entiende. Tú puedes decir lo que quieras. Eso no va a cambiar. El hecho de que Dios lo ama. Así es él, correcto. Entonces, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos separan del amor de Dios. Ven, como cristianos tenemos que enfrentar todos los días muchas dificultades en este mundo. Eso es así. O sea, vivimos en un mundo pecaminoso y vamos a tener muchas dificultades. Ahora, pero nuestra alegría, paz y esperanza vienen de saber que nada nos puede separar del amor de Dios. O sea, yo puedo estar seguro de que el amor de Dios es tan incondicional que no hay nada que me separe de Él. Y eso me puede dar a mí entonces, ¿qué cosa? Confianza en Dios. Y eso lo vamos a ver cuando lo veamos en la cruz. Lea 1 Corintios 13, 1 al 14. ¿Cómo caridad permitió el Evangelio? Aquí básicamente lo que estamos haciendo es comparando que en la Reina Valera antigua usted va a encontrar que 1 Corintios 13 dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo caridad, entonces amor aquí fue sustituido por caridad. Esa es la Reina Valera antigua. Usted se va a dar cuenta que dice, si traspaso los montes y no tengo caridad, nada soy. Si reparto toda mi hacienda para comer y no tengo caridad, si entrego mi cuerpo para ser quemado, no tengo caridad, de nada me sirve. La caridad es sufrida, es benigna y demás. En la Reina Valera 60, ya usted va a encontrar la traducción más correcta. No de caridad, sino De amor. ¿Por qué encontramos caridad en la antigua y amor en la nueva, en la más nueva? Ven, usted va a encontrar que en la Reina Valera 60, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Aquí la palabra es, ¿qué cosa? Ágape. Mientras la versión Reina Valera antigua de 1909 traduce ágape como caridad, la versión Reina Valera 60 la traduce como amor. Y aquí tenemos una situación. Cuando los escritores bíblicos hablaron del amor incondicional de Dios, siempre utilizaron la palabra ágape. Ágape. Cuando los apóstoles mueren, alrededor del año 100 después de Cristo, alrededor del año 100, el último escritor es Juan, que escribe el Apocalipsis, y muere alrededor del año 100 después de Cristo. Quienes toman ahora el control de la iglesia cristiana son lo que se llaman los famosos padres de la iglesia.
Los padres de la iglesia todos eran de origen griego y eran personas que se convirtieron al cristianismo, pero venían todavía con una mentalidad de pensamiento griego, ¿correcto? En ese tiempo surgió una versión de la Biblia que se llamó la versión de los 70, que ustedes quizás la han escuchado por ahí, o la Septuaginta. Es una versión de la Biblia que se escribió completamente en griego, desde Génesis hasta Apocalipsis. Es una Biblia completa que se tradujo en ese tiempo, se preparó en ese tiempo, y se llama la Septuaginta, de las primeras versiones de la Biblia. Ahora, ¿qué pasa? Los griegos tenían un tipo de amor que para ellos era un amor sublime. Lo había digamos, definido Platón. Platón había hablado de un eros celestial. Eros celestial. El eros celestial es un tipo de amor donde tú dejabas las cosas materiales en la tierra y tú salías en busca de los dioses. Eso se llama después amor platónico. Tú dejabas lo terreno para entrar en una atmósfera de otro nivel. Se conoció con el tiempo como amor platónico. Esos primeros padres de la iglesia querían presionar un poquito para que la palabra ágape, que los apóstoles se cuidaron de poner, ágape era una palabra muy antigua en griego, que los apóstoles cogieron para definir exclusivamente el amor de Dios. La Biblia dice en 1 Juan 4:8, Dios es amor, Dios es ágape. ¿Ves? Esa palabra ágape entonces definía a Dios y fue la palabra que usaron los escritores bíblicos al tratar el tema del amor de Dios. Ahora, ¿qué pasa? Aparece un señor llamado Agustín, que más tarde se le puso el nombre de San Agustín. Era el señor Agustín de Hipona. Fue uno de los grandes teólogos al principio del cristianismo, que él no estaba muy contento con esta palabra ágape. Agustín se mueve dentro del ambiente de los inicios de la iglesia romana y él utiliza un término para definir este amor que él le llamó en latín caritas. Caritas es de donde viene la palabra caridad. Caridad. Los primeros traductores de la Biblia, Casiodoro de Reina Valera, Casiodoro Reina y Cipriano de Valera, eran también de origen católicos, ellos eran católicos. Y ellos utilizan en sus primeras versiones de la Biblia, la primera versión de la Reina Valera fue de la 1569. Fue en el año 1500, en medio de la Reforma Protestante, que surge esta versión de la Biblia y se tradujo amor por caridad. ¿Cuál era el problema de caridad? El problema de caridad era que dio a entender que el amor funcionaba sobre una base de buenas obras o de yo ser caritativo, de yo producir obras de caridad. De bien las obras de caridad, las obras buenas que yo voy a mostrar, ¿para qué? Para mi salvación. Y entonces, ese hecho de insertar una traducción de ágape por caridad, da a entender entonces un tipo de salvación que se hizo muy popular. Entonces, cuando las personas analizan el tema de la salvación, yo tengo tres esquemas. Dependiendo del tipo de amor, cómo yo interpreto el amor de Dios. Yo tengo, por ejemplo, la salvación eros, que es la salvación solo por obras. En otras palabras, yo voy a hacer solo obras buenas. Y un día Dios va a decir, wow, este tipo se pasó de obras. Me lo llevo. Entonces ahí mi salvación está dependiendo de qué? De mi conducta, de mi esfuerzo personal. Eso fue la base de toda religión pagana. Yo me salvo por mis obras, por mis méritos. Era una meritocracia. El tipo ha hecho tantas cosas, ahora yo lo voy a premiar. Pero cuando Agustín entra con el tema de la caridad, contamina el evangelio real, porque entonces presenta una salvación que es una combinación de Dios y nosotros. En otras palabras, yo voy a hacer una parte y Dios va a hacer la otra. Entonces, es como que Dios dice, bueno, Ricardo se quiere salvar, vamos a ver su esfuerzo. Y cuando yo comienzo a portarme bien, entonces ahora Dios va a extender su gracia y me completa. Ese se llama el Evangelio Caritas. Es una combinación de salvación. Yo aporto a mi salvación una parte y Dios aporta otra parte. Y luego yo tengo el Evangelio Ágape, donde Dios se encarga de mi salvación. Totalmente.
Cuando usted analiza, por ejemplo, el esquema lógico, analícelo cualquier cosa que usted vaya a salvar. Se perdió un niño. ¿Está cómo? Perdido. Ahora arranca un plan de salvación. Yo tengo que pedirle al niño que salga a la luz para entonces encontrarlo. Tengo que buscarlo. ¿Por qué? Porque está perdido. Entonces, ya de por sí, el concepto de una salvación implica la incapacidad o la inhabilidad del perdido. El plan tiene que hacer ¿qué cosa? Moverse a salvarme. Ven. Y ahora que yo salvé, ahora yo le puedo decir a la persona, mira, no vuelva a salir a la calle. Yo le puedo decir al tipo, mira, Si yo te salvo, tú no vas a salir más a la calle. Está perdido. Yo tengo primero que hacer cosa. Salvarlo. Y ahora pongo las reglas y le digo, mira, es que te perdiste por esto, por esto, por esto. Y yo quiero ahora que tú vivas así, 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 así. Eso tiene sentido. Es lógico. Entonces, nosotros nos vamos a enfocar en cómo Dios se responsabiliza totalmente de nuestra salvación. Y todo nuestro estudio va a funcionar sobre la base del amor incondicional de Dios, donde Dios está asumiendo una responsabilidad total de mi pecado y me está proveyendo una salvación donde mi esfuerzo personal no va a ser contabilizado en todo el proceso. Él va a tener la gloria, Él va a asumir el protagonismo, Él va a asumir la responsabilidad. Él en Cristo va a proveer todo lo necesario por mi redención. Y vamos a ver por qué entonces eso me da un concepto de la gracia. La gracia es un atributo de Dios donde su amor lo mueve a proveerme una redención gratuita. Y ahora Dios, por medio del Evangelio, me va a colocar a mí en una posición que yo pueda sencillamente escoger y decir, wow, Señor, pero si tú me salvaste y tengo todo aquí el paquete completo, te acepto. Amén. Es un regalo. Entonces, mi respuesta al tema de esta noche: ¿crees tú que el amor ágape de Dios para ti es incondicional y que es la razón por la cual Él te salvó en Cristo, a pesar de tú ser un pecador quien ha fallado en cumplir perfectamente su ley? O sea, ¿tú crees que Dios te salvó en Cristo no dependiendo de tus obras, sino de que Él nos amó? Está claro en la Biblia eso, ¿cierto? ¿Qué nos falta entonces? ¿Qué le parece si analizamos los dos textos contradictorios que teníamos? ¿Cierto? ¿Cuáles eran los textos que teníamos? ¿Se acuerdan? ¿Se olvidaron? Exactamente. Ustedes estaban como durmiendo. Mateo capítulo 22, versículos 37-38. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Ahí está claro. Jesús está diciendo, mira, tú vas a amar ¿a quién? Al Señor tu Dios. ¿Tenemos que amar a Dios? Sí. Amén, ¿verdad? ¿Cuántos ustedes aman a Dios? ¿Seguro que ustedes lo aman? Sí, claro que lo amamos, ¿verdad? Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué dice el original? Agapao. Yo quiero, dice Jesús, que tú ames a tu prójimo. O sea, ama a ti. Primera de Juan 4:8, ¿qué nos dice? Primera de Juan capítulo 4, verso 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios ágape. Entonces, ¿qué te está diciendo el texto? Te está diciendo, agapao a tu prójimo como a ti mismo. Yo te estoy pidiendo que tú ames a tu prójimo y a tu enemigo de la misma manera como Dios te ama, de manera incondicional. Es un estándar alto de amor, Emanuel.
Está un poquito alto, ¿verdad? Está caro, ¿verdad? ¿Cómo funcionó el amor de Dios para con nosotros? ¿Cuál era el foco? Nuestra salvación, correcto. Nuestra salvación. Entonces el texto me está diciendo, óyeme, yo quiero que tú te enfoques en salvar a tu prójimo, incluso a tu enemigo, así como yo te salvé a ti que eres mi enemigo. Entonces, Yo quiero que tú te enfoques en tu salvación. O sea, si yo me amo, me voy a enfocar en ¿qué? En mi salvación. ¿Tiene sentido, Iris? O sea, voy a enfocarme en mi salvación porque me amo. Wow, Dios me amó, me ha dado vida eterna en Cristo, me la probé fácil. Entonces, yo me voy a enfocar en eso. ¿Ahora qué voy a hacer con eso? Voy ahora a moverme hacia los demás y le voy a compartir esa salvación con la misma pasión con la que yo quiero ser salvo. Amén. Ahora, También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, filautos. ¿Y cómo sigue la lista? ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Entonces, estos tigres, ¿qué es lo que tienen con ellos mismos? Un autofileo. ¿Es el amor de los niños un amor egoísta? Egoísta. Eso es mío. Aquello es mío. ¿Y entonces qué están haciendo estos tigres? Todo aquello es mío. Ahora, no son autoagapados, son autofileos. Entonces la Biblia me está hablando de qué cosa. Yo tengo que irme ahora al texto original para poder darme cuenta que la contradicción que hay en el español en realidad no es tal en el original bíblico. ¿Cierto? Entonces, la Biblia ahora me está diciendo, chicos, es que estos tipos se enfocan en el yo, mientras que Dios se enfoca en ellos, en nosotros. O sea, para Dios salvarnos a nosotros, Él tuvo que, tiene que Él que despojarse en el favor de ¿quiénes? De los enemigos. Calmar su ira, ¿verdad? Él se va ahora a despojar. Él va a trabajar hacia afuera. Entonces, el agapao funciona ¿qué? Hacia afuera. Cuando la Biblia dice, maridos, amad a vuestras mujeres, ¿qué amor están usando? Eros. Vamos a ver qué amor está usando. Lo buscamos un momento. Vamos a buscarlo un momento. Ya aquí terminó la presentación. Vamos a buscar este texto. Déjenme ponerlo en pantalla compartida para que los amigos que están conectados la puedan ver. Vamos a buscar en el original entonces. Efesios, ¿dónde está ese texto? Efesios 5, 25, ¿verdad? Marís, ahí está la versión francesa. Vamos a buscar aquí la Reina Valera 60. Dice, maridos, ¿qué cosa? Fíjense, dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como ¿qué? ¿Y cómo Cristo amó a la iglesia? ¿Qué amor es este? Agapao. Entonces, ¿cómo deben los maridos amar a las esposas? Agapao, ¿entiendes? O sea, ellos de la misma manera. No es que usted va a amar a su esposa diciéndole, cuchi cuchi, mamita, no sé qué cosa, tuti. Nada de eso. Es que eso está bonito, mantenga esa chulería, pero no es de eso que estamos hablando. Estamos hablando de que el marido se va a enfocar, ¿qué cosa? Se va a enfocar en la salvación de su mujer. Incluso con la misma pasión y la misma intensidad como Cristo se entregó por la iglesia y murió por ella.
sea, Dios le está pidiendo a los esposos que un estándar de amor al nivel con el que yo los amé a ustedes.